education is discussed in terms of whether it's a worthwhile investment. Does it create human capital that can be used for economic growth and so on? That's a very strange, kind of a very distorting way to even pose the question, I think. Do we want to have a society of free, creative, independent individuals? Para empezar a hablar de la educación como inversión, antes tenemos que saber que el capital humano es un término utilizado en ciertas teorías económicas del crecimiento para designar un hipotético factor de producción dependiente no solo de la cantidad, sino también de la calidad del grado de formación y de la productividad de las personas involucradas en un proceso productivo. Si entendemos esto, podemos hablar entonces de la educación como inversión, es decir, que el capital humano puede considerarse como un valor económico potencial de la mayor capacidad productiva de un individuo o del conjunto de la población activa de un país, que es fruto de unos mayores conocimientos adquiridos en la escuela, la universidad o por la experiencia. Son múltiples los factores que inciden en la productividad de los individuos y que explican, por lo tanto, sus diferencias de renta o de salario. Algunos factores pueden ser congénitos como la fuerza física, la inteligencia, la habilidad, y otros adquiridos con el esfuerzo personal o la influencia del medio ambiente, como por ejemplo la formación, la sanidad o la familia. Para entender la evolución del capital humano tenemos que saber que hoy existe un avance tecnológico que es innegable, y este avance ocupa todos los espacios sociales considerando al conocimiento como principal factor de aumento de la productividad. Hoy ya es muy familiar la noción de economía basada en el conocimiento o también llamada economía de servicios. Para hacer un orden cronológico podemos observar que hubo una evolución histórica de la sociedad y que se puede explicar como sociedad primitiva en un principio, luego sociedad industrial para pasar después a ser la sociedad del conocimiento. En esta línea de desarrollo teórico pierde poder explicativo el capital físico y ganan relevancia los conocimientos, debido a la aplicación de las nuevas tecnologías y a la plena dependencia de la educación para poder estar insertos en un mundo marcadamente cambiante. Con este escenario, la importancia de la educación ha adquirido un rol fundamental para la sociedad capitalista. Esta economía de la educación surge a partir de los trabajos pioneros de Theodore Schutz, Gary Becker y Jacob Mincer, que trataban de expresar en líneas generales dos cuestiones. Primero, que el crecimiento del capital físico y de la fuerza laboral no alcanzaba para explicar la totalidad del crecimiento del ingreso. Y segundo, la importancia de la educación en el desarrollo económico. El cambio radical se produce al pensar al hombre como una forma de capital en la cual la inversión en personas producirá cierto rendimiento futuro mayor a los costos monetarios incurridos en el momento de la toma de la decisión. La teoría del capital humano entonces relaciona de una manera directa la inversión del capital humano con un aumento de la productividad individual derivado de un aumento de los conocimientos del individuo. Y es así como la educación es considerada entonces una inversión que redituará rentas monetarias futuras a través de los recursos incorporados en los individuos. Pero no solo se considera la educación en la conformación del capital humano, sino que también influyen factores como la salud del trabajador, las migraciones y la información a la que pueden acceder, la cual facilita la toma de decisión y otros factores que influyen de forma directa o indirecta en un aumento de los ingresos de los individuos. Mi papá me dijo que si todo el dinero que gastó en mis libros y útiles lo hubiera invertido en el almacén, le hubiera dejado un 30% de ganancia. Y yo le contesté que mi instrucción y mi cultura eran también una sólida inversión. Muy bien, Manolito. Los conocimientos obtenidos por la calidad educativa recibida en la población es determinante, dado que es esa formación en donde se desarrollan las competencias capaces de influir en la eficiencia de un agente económico o en la producción total de la compañía. Pero hay que recalcar que la educación de la que hablamos no debe ser netamente formal y es por eso que diversas organizaciones toman a su cargo la responsabilidad de la formación de sus recursos humanos, acto que se considera como una inversión que más adelante rendirá frutos. Los empleados son entonces un activo que genera valor a largo plazo para una organización. Según Becker, los empleados se consideran capital humano porque la gente no puede estar separada de sus conocimientos, sus habilidades, capacidades, aprendizajes o valores. Dentro de esta formación también se hace la distinción entre la educación formal, que puede ser general como específica, sin olvidar además la experiencia o la instrucción adquirida en el puesto de trabajo.
Conforme a la teoría del capital humano, para evaluar a la educación como una forma de inversión, es necesario estimar la contribución esperada de la educación a los futuros niveles de ingreso y en ese sentido se utiliza como herramienta el análisis costo-beneficio. Entonces, bajo los supuestos de un mercado perfectamente competitivo, se parte de la hipótesis que a mayor inversión en educación sobre un individuo implicaría una mayor productividad del mismo en su trabajo. Y esta mayor productividad individual a su vez se traduce en mayores ingresos, ya que la retribución del trabajo se realiza por igualación del salario real a la productividad marginal del trabajador en términos físicos. Es decir, que una mayor inversión en educación traería como consecuencia una mayor productividad del individuo particular en comparación con otro trabajador de menor nivel de calificación. Esta mayor productividad, producto de la educación, provocaría por arbitraje una mayor remuneración para el trabajador y explicaría así las diferencias salariales entre desiguales niveles de formación profesional. Con lo cual, para una misma categoría ocupacional, el nivel de ingresos aumentaría con el grado de instrucción alcanzado. A niveles globales, por ejemplo en un país, la inversión en educación produciría un aumento de la productividad y esto a su vez un crecimiento del nivel del producto. Lo que se plantea con esto es que los beneficios privados de la educación también son beneficios sociales, siempre que se acepte el supuesto que a mayores remuneraciones corresponden a mayores niveles de productividad de los trabajadores y por lo tanto a un mayor nivel de ingresos para la economía en general.